fijaros cuenta de la talla del tarao que os está hablando, que estos son mis lecturas de juventud y de adolescencia. En vez de, bueno, también leía el Víbora y el Interview y tal, y el Lipi, esas revistas ahí como con la teta al aire y tal. Pero la verdad que desde bien joven me entusiasma la gastronomía, y el otro día estaba en casa de mi madre y bueno, pues recuperé esta colección de 10 tomos de El arte de la gastronomía vasca, que es una obra que publicó Rafael García Santos en el año 87 y que nos da un poco el calibre de quiénes somos, quiénes éramos y hacia dónde vamos, ¿no? Fijaros estas fotografías, Juan Mari con una cara de zorro viejo de cojones, ya siendo joven tenía mirada y sonrisa de zorro viejo, Pedro Subijana bien joven, Carlos, en fin, José Juan Castillo, José Ignacio Zelaya de Merche de Irún, que es un restaurante en el que yo trabajé de joven, en el que yo aprendí mucho. Y bueno, fijaros qué titulares pues más salados, ¿no? El esplendor del pimiento verde y tal. La zorrocutuna superó la agonía y tal. En fin, esto es lo que siempre digo yo, ¿no? Al final, muchos se piensan que son los reyezuelos de la gastronomía vasca. En 23 años, la verdad que hemos evolucionado una barbaridad, pero nunca hay que perder la perspectiva de dónde venimos, ¿no? Y venimos de esto. Venimos de la sopa de pescado, venimos de la zorrocutuna, venimos de los platos emplatados sobre blondas de papel. En fin, que hay muchos que se lo tienen demasiado creído. En el programa de hoy vamos a hacer uno de los florones de la gastronomía vasca, que es un plato que hasta el día de hoy, después de muchísimos programas, no hemos puesto en marcha, a pesar de que hemos hablado en contadísimas ocasiones de él. Hoy vamos a hacer los grandes chipirones en su tinta. Chipirones en su tinta, que es un florón no solamente de la gastronomía vasca, sino de la gastronomía, yo me atrevo a decir que mundial. Hay pocos países, pocos lugares en el mundo en los que se utiliza la tinta de los calamares o la tinta de los chipirones para guisar, y uno de esos sitios es en Euskadi. Así que hoy nos vamos a recrear en esa receta, que ya en este libro de cocina vasca efectivamente tenía su versión moderna, que es este plato que fue la portada, bueno, pues de un gran libro que también publicó Rafael García Santos, que era el libro de la cocina vasca, que es una receta de Juan Mari, pero inspirada en un gran plato de Gualtiero Marchesi. Y luego, bueno, pues como veis aquí en este libro también hay fotografía de unos chipirones en su tinta, en este caso del Pachico Quintana, del desgraciadamente desaparecido Pachico Quintana, y luego unos troceados también de la desaparecida Casa Urbano. A pesar de que la Casa Urbano sigue existiendo en la parte vieja de Donosti, esta foto pertenece al recetario de los antiguos propietarios de Casa Urbano. Bueno, como veis, no hay que perder nunca la perspectiva de dónde venimos, y venimos realmente de esto. Fijaros, hace 23 años qué gastronomía se hacía en esta tierra, fijaros qué fotos, fijaros qué pop éramos, qué, no sé, qué elementales, qué básicos. Y bueno, yo sigo en la pelea de que al final en este programa que se llama Robin Food Ataca a una mano armada, la esencia de esa cocina sea una cocina, bueno, pues sencilla, y una cocina sin chorradas, que es la cocina que se contiene en estos libros. No hay que creerse el reyezuelo del mundo, sino que lo que hay que hacer es disfrutar con la jamada, disfrutar con la bebida e intentar proyectar la felicidad a través de las ollas. Sabéis que me llamo David de Jorge Cizabarrena, como os he dicho antes, esto es Robin Food Atracón a mano armada, y suspiro con este suspiro así como maravilloso, porque hoy es un gran día. Hoy vamos a resolver en este programa para todos vosotros los chipirones en su tinta. Robin Food. Bueno, pues gran receta, como se ha anunciado. Joder, me trabo y todo con la gran, de lo emocionado que estoy sabiendo que hoy vamos a, bueno, pues a liquidar aquí unos chipirones en su tinta. Yo en este caso los voy a hacer troceados. Los voy a hacer troceados porque creo que es la forma en la que todo el mundo come chipirones en casa, a pesar de que, bueno, hay amas de casa y hay gente que se lía la manta a la cabeza, compra chipirones pequeñitos porque tiene tiempo, tiene paciencia y tiene ganas, y hace también pues esta gran receta con chipirones más pequeñitos rellenos en su tinta negra, que quedan también ricos, muy ricos. Es verdad que hay una gran lucha, la verdad que es ridícula, ¿no? Siempre os digo que la gastronomía hay que tomársela en serio, pero es verdad que siempre hay una gran lucha, que no ha llegado todavía la sangre al río, pero cualquier día, porque estamos medio locos. Realmente, si la gran receta de chipirones en su tinta son los chipirones troceados o son los chipirones de dal pequeñitos rellenos. Al final, lo importante es la receta, lo importante es la fórmula, y lo importante sobre todo es salvaguardar esa receta para que las próximas generaciones la conozcan, y sobre todo lo importante es que la ejecutéis, que la pongáis en práctica y que la guiséis en casa y que la disfrutéis, que es la mejor manera de homenajear a esta receta. Bueno, yo mis chipirones en su tinta los resuelvo con cebollita picada que tengo en este bol. La resuelvo con pimiento verde picado, que también lo tengo en este bol. Le echo ajo picado, y luego además le voy a poner las tintas, evidentemente de chipirón. Le voy a poner sofrito de tomate. Le añado un poco de vino blanco. Le añado un poco de armagnac, que luego veréis y os voy a contar, bueno, de dónde viene este deje del armagnac. Y luego, bueno, pues evidentemente hacen falta chipirones que tengo en este bol ya limpios y que tengo aquí sucio. En algún programa anterior, creo que fue en la receta de arroz
negro con chipirones, os enseñé a limpiar un chipirón. Y lo voy a volver a hacer hoy, para los que no visteis aquel programa y para los que no sabéis limpiar chipirones, a pesar de que sé que muchos de vosotros sabéis limpiarlos. Para mí es importante, primera cosa, no quitarle la piel nunca al chipirón. Ya sé que habrá mucha gente que se extrañará, pero para mí la piel le da mucho sabor a esta receta. Tanto si el chipirón lo acomodamos en su tinta, como si lo acomodamos en, bueno, pues en cebollado, en pelayo, lo que fuera. A mí no me gusta nunca quitarle la piel al chipirón. ¿Habéis visto? Bueno, primero, pues me adelanto y tal, en plana normal. La zona de la punta, la zona donde está la pluma, que esta pluma hay que quitarla, tirando con cuidado, a veces que se resiste porque este chipirón realmente está fresquito. Se parte, pero no pasa nada. Luego cuando abra quitaré la otra mitad. Digo que por esta parte de la punta metéis el dedo por aquí para separar el cuerpo de la tripa y del interior, y como habéis visto, sacáis, bueno, pues los tentáculos, esta lengua que le cuelga aquí, que es una lengua que se utiliza, como vais a ver, separáis, ¿veis? Tiráis y esta parte del chipirón se utiliza. Lo voy a poner aquí. Luego hay otra parte importante, que hay un truquillo que es una chorrada, pero para no magullarla, para no romper la bolsa, en vez de tirar como se ha hecho siempre de la bolsa, es importante apoyar las tripas sobre el papel y con una tijera, bueno, pues hacerle unos cortes por debajo para ayudar a que esa bolsa se levante y sobre todo para que esta bolsa de tinta quede intacta y no se nos rompa, porque si se nos rompe la bolsa, pues es una pena. Lo mismo con los tentáculos. Cuando son chipirones pequeñitos, directamente pinzando con el dedo rompemos los tentáculos, pero cuando son chipirones grandes, bueno, yo aconsejo ayudarnos de las tijeras, separar las tripas, que esto se tira de los tentáculos, y luego a los tentáculos es importante quitarle, bueno, pues este pico, que es como un gran garbanzo gordo, y esto, bueno, pues el pico con el que el chipirón liga y ataca a las chipironas para echarles un polvo. Entonces estos tentáculos lo que hay que hacer es guardarlos. Y luego, como os digo, la zona del cuerpo, bueno, a mí me da igual que abráis por este lado o que abráis por la punta, pero con una tijera lo que hacemos es abrir un poco el cuerpo. ¿Veis? La mitad de la pluma que se me ha quedado dentro ahora la quitéis con más facilidad. Y luego yo suelo hacer aquí un truquillo que es justo aquí de la punta. Le pinzo un poco este pellejo, bueno, pues para sacar, como veis, el máximo posible de cochinadas. ¿Veis? Toda esta cochinería se quita. Lo voy a pasar ahora un poco por agua, pero en principio el chipirón está limpio. Habéis visto, la lengua la tengo en ese bol, los tentáculos los tengo en ese bol, la tinta intacta la tengo en este bol, que es importante que echéis un poquito de agua o un poquito de vino blanco como he echado yo para que las tintas no se sequen, y luego esto ya está limpio. Lo que hay que hacer es pasar un poco por agua, a pesar de que hay cocineros de sociedad y gente que hace chipirones que yo he visto que no les gusta pasar el chipirón por agua porque intentan quitarle el máximo de sabor. Si no sois, bueno, si sois de ese tipo, de ese grupo de cocineros tiquismiquis que no les gusta pasar los chipirones por agua, con un papel o con un trapo humedecido limpio, lo que hay que hacer es, bueno, pues quitar el máximo posible de cochinería. Y como os digo, es muy importante para mí mantener la piel. Bueno, voy a retirar todo esto que está aquí. Y voy a poner en marcha la verdura de mis chipirones. Cazuela amplia. Echamos aceite de oliva al fondo. Vamos a añadir la cebolleta. La cebolleta la podéis picar más, menos o lo que fuera. Ya sabéis. Hacéis lo que queráis o hacéis lo que podáis. Pimiento verde. Y luego el ajo. Siempre os digo que las grandes recetas, y al chipirón le pasa un poco lo mismo, al final las recetas, los ingredientes varían en función, pues, de las apetencias del oficiante, de quien guisa. Y yo creo que al final los ingredientes fundamentales son estos, a pesar de que hay gente, pues, que por ejemplo le añade puerro a los chipirones en su tinta. Pues yo no le añado, pero bueno, al final va en función de, como os digo, de las apetencias de cada uno. Hay gente que no añade tomate. Hay gente que le añade un poco de picante, que yo en este caso no le voy a añadir. Hay raros incluso por ahí que le echan pimienta molida. Yo a los chipirones en su tinta no le echo pimienta molida. Os he dicho antes que siempre os digo que hay recetas que tiene uno metidas en la sesera
a las que no sé por qué, quizás porque siempre las ha hecho, por ejemplo, sin un ingrediente en concreto, como en el caso de la pimienta, que no le añade pimienta. Yo no tengo por costumbre echarle pimienta a los pimientos en su tinta. Pero bueno, no habría ningún problema en echar aquí pimienta o en echar, yo qué sé, los ingredientes pues más insospechados, ¿no? Pero bueno, yo voy a hacer, como os digo, mi receta básica. Luego tengo aquí una sartén. Sabéis que normalmente los chipirones en su tinta, bueno, pues se hace el rehogado de la verdura como estoy haciendo yo. En el momento en el que esta verdura está bien pochada, muy bien pochada, y pasan 40 minutos más o menos, tradicionalmente, bueno, pues estos chipirones en una tabla se cortan pues en tiras, en cuadraditos o como fueran, y cuando la verdura está pochada normalmente se echan los chipirones troceados a la verdura para que se vayan rehogando, se echa el tomate, se echan las tintas, el vino, en fin. Se deja estofar, se deja pues eso, otra media hora, 40 minutos estofando, y esa es la receta clásica de chipirones en su tinta. Hay gente que incluso cuando están estofados los pesca uno a uno, pesca los trozos, tritura la salsa para que quede más fina y más liviana, o como muchos hacemos en casa, pues los chipirones en su tinta no pasamos la salsa y nos comemos un estofado que la salsa está un poquito más gorda, que tiene pedazos, pero un estofado que es como nos lo han hecho nuestras madres toda la vida. Yo voy a hacer una chorrada, pero que tiene mucha gracia, que se la voy a hacer en una ranchera, en una sociedad en mi pueblo, que es que en vez de trocear los chipirones en su tinta, como siempre se ha hecho, para echarlos en la cebolla y luego evitarnos pues el engorro de tener que pescar los trozos de chipirón guisados para apartarlos y dejar aquí el líquido con la verdura para hacer la salsa, yo a este hombre lo que le voy a hacer con mucha lógica es saltear, o sea, echar, que lo podéis hacer, yo lo voy a saltear porque le da sabor, pero directamente echar, una vez que la verdura está pochada, los chipirones enteros, como están, dentro de la olla y guisarlos enteros. ¿Qué conseguimos con eso? Pues algo muy sencillo, que es que cuando están tiernos, están hechos, la salsa está hecha ya con su tomate y sus tintas y tal, se pescan fácil, tan fácil como que metes la mano dentro, metes una espumadera, rescatas los chipirones enteros guisados y luego entonces si los troceas, trituras la salsa y añades los chipirones troceados dentro de la olla. Y nos evitamos pues el super coñazo y el engorro de tener que andar pescando chipirones dentro de la cazuela. Me parece una manera muy inteligente de evolucionar esta receta y sobre todo una manera muy inteligente de ahorrar tiempo y no tener que andar aquí haciendo pesca submarina, como os digo, separando los trozos de calamar o de chipirón de la verdura para poder triturar la salsa. Entonces yo voy a hacer otra chorrada, pero que le da mucha gracia a esta historia, que es saltear el chipirón antes de añadirlo a la cazuela. Para mí es importante. Esto lo aprendí en el restaurante Merche de Irún, que es un restaurante, bueno, pues al que yo fui a trabajar con 16, 17 años. Aprendí un huevo, sobre todo aprendí, bueno, pues que hay que ser humilde en la cocina, porque José Ignacio Zelaya, el patrón, era un tipo humilde, era un tipo, forjado en una gran casa nicolasa, que tenía un restaurante muy de moda en aquella época, y aprendí, bueno, pues las bases de la cocina. Aprendí a pelar cebolla, aprendí a limpiar chipirones, aprendí a dejarme los dedos y las uñas limpiando changurro, bueno, pues con las manos y desmigando changurro como un desgraciado. Y luego aprendí pues grandes recetas de aquella época del Merche. Me acuerdo un mil hojas fantástico que hacíamos con, bueno, pues con una piperrada y con bacalao, unos pimientos verdes rellenos de chipirones en su tinta que realmente estaban extraordinarios. Recuerdo haber visto allí los primeros foie gras a la plancha con una crema de coliflor, en fin. Como os he dicho antes en la presentación, ya había gente muy moderna hace muchos años, a pesar de que haya algunos cocineros que nos pensamos o que se piensan que la modernidad es una cuestión de hace 2 días. No, no, había gente con muchas luces y gente muy moderna hace mucho tiempo en este país. Bueno, yo continúo pochando mi verdura. Bueno, lo que vamos a hacer entonces en esta sartén es añadir una gota de aceite. Joder, mis gotas son famosas, ¿eh? Bueno, es un chorreo, una lluvia dorada así un poco generosa y tal. Entonces, esto tiene que estar muy humeante y lo que hacemos es colocar el chipirón por el lado de la piel en la sartén. Conforme vamos echando los chipirones vamos sazonando. Y por cierto voy a echar también sal en mi verdura, porque no he echado sal en mi verdura. Esto es una historia que yo aprendí donde José Ignacio. Es verdad que donde José Ignacio no hacíamos chipirones en su tinta troceados, y lo que hacíamos era precisamente lo que os he comentado antes, ¿no? Hacíamos chipirones pero pequeñitos, rellenos. Pero lo que aprendí en su casa es, primero, a dejar la piel intacta en los chipirones y luego, importante, una vez que se saltea el chipirón en la sartén,
cuando vamos a dar la vuelta o cuando lo estamos salteando para echarlo a la verdura, añadir unas gotas de Armagnac que le dan, joder, una gracia muy especial. El chipirón se revuelve y toda la historia, pero es igual. Lo importante es que tenga esa piel intacta y lo importante es que coja este dorado, que se doren. Porque luego ese dorado, ese rustido dentro de la cazuela, dentro de la verdura, le va a dar un sabor muy particular. Si nuestra verdura estuviera ya pochada, directamente lo que hacemos es añadir los chipirones salteados. Si la verdura estuviera pochada, que todavía le falta un rato, lo añadiríamos a la verdura. Pero como no lo tengo todavía listo porque acabamos de empezar el programa, lo voy apartando a este bol. Aquí tengo los tentáculos, tengo las lengüetas estas, que cuando son de veguiandis o de chipirón de verano muy grande, a mí me gusta trocear. Pues unos tentáculos súper largos, pues partirlos en 3 o en 4. O estas lengüetas, que suelen ser gigantes, pues igual partirlas en 2 y cada lado en 2. Lo que pasa es que como son chipirones realmente pequeños, no los voy a romper, no los voy a trocear. Y luego además daros cuenta, como bien sabéis los que estofáis chipirones en su tinta, que esto una vez que se estofa, al final coge tamaño más pequeñito. Y luego, sobre todo, importante, hacer la misma operación que os he contado, de meter aquí los cuerpos enteros. A pesar de que fueran veguiandis grandes, no los trocéis, guisarlo todo en entero grande para que luego lo podáis sacar de la salsa fácilmente, lo troceáis una vez guisado, trituréis la salsa y luego juntáis todo. Y el resultado, os aseguro que es para chuparse los dedos. ¿Veis? Mi verdura avanza, como veis. Fuego pausadito. Qué poco me gusta el diminutivo en la cocina. Pausadito, chipironcito, vinagrito de Módena y tal. Pero bueno, uno es un poco anormal y le sale el diminutivo. Como os digo, me voy a quedar aquí dándole vueltas a esto para que mi verdura se vaya pochando bien. Y me voy a quedar salteando mis chipirones. Y como veis, ocurren cosas fabulosas. Que es que toda la esencia del chipirón se queda agarrada a la sartén. Y como os digo, añadiendo unas gotas de Armagnac, además de darle sabor, lo que estamos facilitando es que este fondo pegado de jugo se disuelva, caiga en este bol y luego de este bol irá a la verdura. Así que en unos segunditos seguimos. Bueno, pues ya he terminado de saltear todos mis chipirones, como me habéis visto antes, entre la humareda tipo londinense y tal. Acordaros que es un buen recurso, es un buen truco lo de una vez que, bueno, cuando se va a sacar el chipirón del fuego, añadir un chorretón de Armagnac, dejar que ese Armagnac se evapore y concentre su sabor. Y como os digo, si la verdura hubiera estado pochada, yo conforme lo voy salteando lo voy añadiendo a la verdura. Como no estaba pochada, he dejado que esa verdura se poche bien. Como veis aquí, la verdura ya está muy caramelizada. Y entonces lo que hacía era ir echándola a un bol. Cuando yo he tenido mi verdura pochada, lo que he hecho es juntar todos mis calamares, mis chipirones salteados con el jugo que queda en el fondo, porque hace como una especie como de sopa, ¿eh? El chipirón tiene mucha agua y en el fondo de ese bol hay un jugo marrón oscuro que tenéis que añadir aquí. Y que precisamente pues es este jugo que está aquí. En contacto con la cebolla, con el pimiento verde, con el ajo. Mezclo, bueno, pues toda mi verdura con mis cuerpos de chipirón enteros, como veis. Y esto, bueno, pues parece pues un rancho como de... Es que es un rancho, chipirón en su tinta al final es un rancho, pero parece un rancho vasto porque los chipirones son grandes. Lo que pasa es que luego nos facilitará la tarea. Como os digo, yo a mis chipirones me gusta añadirles, en este punto en el que ya he mezclado la verdura con el chipirón, un buen sofrito de tomate. Esto es un truco que suelo hacer yo en casa para las latas de tomate. Joder, con las latas de tomate cuando son de frasco y echas el frasco, al final queda un montón de tomate dentro. A mí me gusta echar dentro del frasco de tomate un poco de agua del grifo. Cierro otra vez el frasco de tomate con la tapa, agito perfectamente para que ese agua recoja el tomate que se queda dentro, abrís. En este caso no es un bote cerrado con tapa, pero bueno, viene a ser algo parecido. Echéis agua y esto al final lo que ayuda es a que todo el tomate que había en el frasco pues prácticamente haya caído dentro. Y el que está en el frasco caiga también dentro de la cazuela y no se quede en el frasco, porque si se queda en el frasco va a la basura. Entonces añado mi tomate, voy a subir un poquito el fuego. Añado mis tintas, que están en este caso con un poquito de vino blanco para que no se sequen. Y yo soy partidario de echar las tintas enteras, tal cual. Hay gente que le gusta pasarlas por un pasapuré, que las mete con un colador y tal. A mí me gusta meterlas enteras, pillarlas bien y empezar a romperlas ya. Apretar,
aplastar bien, que se vayan rompiendo y luego pues te comes la bolsa, que al final es chipirón, no pasa nada. ¿Veis? Empieza ya a ennegrecer. Voy a añadir un chorretón de vino blanco. Y a pesar de que el chipirón suelta mucha agua, a mí me gusta ayudarle un poco y echar un poquito de agua. Sobre todo porque yo considero que la salsa de chipirón no ha de ser, joder, la típica salsa como mazacote, gorda y tal. A mí me gusta el chipirón en su tinta un poco, no sé, un poco holgado. Que la salsa no esté muy gorda, que la salsa esté un poquito licuada. Que tenga su cuerpo, pero que no sea un chipirón en plan engrudo. Y ese agua al final le ayuda. Ya veis, los chipirones llevaban viento en popa. Daros cuenta que he sazonado la verdura en el transcurso de su estofado antes. Daros cuenta que también he añadido sal a los chipirones conforme los he ido salteando en una sartén, de forma que ahora mismo aquí no hace falta añadir sal para nada. Lo que vamos a hacer es, bueno, dejar que esto hierva unos segunditos. Eso sí, siempre os digo que los estofados, que los guisados, me los probéis siempre. Una vez que echéis los líquidos, me los probéis una vez que el caldo recobra el hervor. No que echéis la sal y tal, cubréis de agua, un estofado me da igual, o estos chipirones, probéis. No hagáis eso porque la sal se deposita en el fondo, es importante que arranque el hervor. Ese hervor lo que hace es homogeneizar esa sal y entonces ahora sí, cuando ha hervido, bueno, pues a mí me gusta probar un poco para saber si le hace falta sal, y en este caso no hace falta sal. Así que lo que vamos a hacer es moderar un poco el fuego, poner esto a un fuego medio, cubrir y esperar más o menos pues como unos 30 minutos. Esto, como la caza, va en función del chipirón, del veguiandi que metéis en la cazuela. Si es un veguiandi grande, si es potente, hará falta más tiempo. Si son más pequeñitos, hará falta menos tiempo. Serán más tiernos y se guisarán antes. Vais probando, abrís, tocáis un poco con el dedo y en el momento en el que el chipirón esté estofado, pues seguimos con la receta. Bueno, ya veis, este chipirón está mucho más que en su punto. Como os he dicho, si no fuéramos tiquismiquis como voy a ser yo con esta receta en el programa de hoy y los hubiéramos añadido troceados, pues estos chipirones en su tinta están acabados. Están acabados y es verdad que bueno, que si no queréis, que yo, si os confieso la verdad, yo en casa cuando hago chipirones en su tinta no paso la salsa como la voy a pasar aquí, pero quedan estupendos también, un poco más rústicos, un poco más, pues eso, más pues de toda la vida, con la cebollita, con la verdurita sin triturar. Pero como os digo, al final añadir los chipirones enteros dentro, lo que facilita es que luego se pueden sacar con mucha facilidad de la olla, como veis. Bueno, intentar no pringar tanto como yo. Como os he dicho, veis, los tentáculos son lo suficientemente pequeños como para no necesitar trocearlos. Esto luego cuando lo metamos en la salsa negra, joder, te dan con una cucharada esta tentaculada y joder, te entra un calambrazo de emoción alucinante. Y lo que hay que hacer es esto, pues con una pinza o con un tenedor o como podáis, pues sacarlos de dentro, como veis. Con paciencia, pero se pescan más fácil, ¿veis? Se pesca mucho más fácil que andar sacando de aquí pues trocitos pequeños. Y la historieta es que una vez que sacáis todos los chipirones con cuidado del bol, aquí queda solamente la verdura. Es mucho más fácil para triturar, metéis aquí una batidora o lo que os dé la gana, o echéis la salsa a un vaso de batidora americana o paséis esto por un pasapuré, y luego lo que hay que hacer pues es coger el chipirón y se trocea mucho más fácil. Yo en este caso aquí también podéis hacer lo que queráis. Yo os aconsejo que cortéis el cuerpo por la mitad y luego pues a gusto de cada uno. A mí me gustan, bueno, pues bandas un poco anchitas, así. Si os gusta pues más pequeño, pues cortéis más pequeño. Esto ya va en función de lo que os dé la gana. Como veis, detrás tiene la piel que se ha encogido y que ha dejado todo su sabor. Y además están también las aletas. Las aletas sin ningún problema. Lo que hacéis es, pues eso, cortarlo. Es muy sencillo. Ya habéis visto. Pesca, paséis la salsa, rescatáis toda la carne, la troceáis con muchísima mayor facilidad. Una vez que tenéis todos los cuerpos de chipirón troceados, lo que vamos a hacer es mezclarlo con la salsa pasada. Esto lo vais a ver en unos segundos. El plup plup del chipirón en su tinta. Esto ni Claudia Abbado con la Berliner Sinfonía Orquestra ni la madre que lo parió.
Un chipirón en su tinta haciendo plup, plup, plup es lo más maravilloso que hay en el mundo. Ya habéis visto, he triturado mi salsa, la he pasado por el pasapuré, porque en esta cocina sabéis que tenemos mortero y nos va el tema viejuno. Pasapuré, perfectamente ligado a la salsa. Hemos añadido, como habéis visto, todo el chipirón troceado. Y fijaros qué resultado. Joder, un resultado realmente maravilloso. Una cosa que no os he dicho antes es que para mí es importante que el chipirón no lo guiséis demasiado, que tampoco quede en plan blandurrio. A mí el chipirón blandurrio no me gusta. Tampoco me gusta el chicloso, el que está, joder, comes y está en plan neumático Pirelli y tal. Tampoco. Buscar un poco un punto medio. Me gusta que el chipirón tenga mascada, o sea, que puedas morderlo y que no sea en plan blando. Y ese punto al final, la única manera de hacerlo es o meter el dedo o coger con una tijera cuando se está guisando, cortéis una esquina, sopláis, dejáis en una tabla un segundo para no quemaros la lengua, coméis y cuando veis que es el punto rico, apagáis y hacéis lo que he hecho yo antes. Trocear, triturar la salsa y mezclar. Yo creo que chipirón en su tinta, joder, no hay sin arroz blanco. O sea, yo creo que cuando uno hace chipirones en su tinta, pues se tiene que hacer un perolito de arroz blanco como este. Ajito, aceite de oliva, un poco de perejil, arroz blanco, vino blanco, un poco de agua y un arroz blanco para que al final este arroz recoja pues esta salsa maravillosa de mis chipirones en su tinta. Esto no termina aquí hoy, porque dentro de 24 horas seguimos con Robin Food Atracón a mano armada. Mañana va a venir mi amigo Loren y vamos a hacer con él un risotto de pasta y vamos a hacer también una bebida maravillosa de melón, muy fresca para el verano y realmente extraordinaria. Así que poco más. Mañana, Loren, te espero aquí y a todos vosotros que sepáis que hoy hemos hecho pues uno de los grandes platos de la cocina vasca, los chipirones en su tinta. Ñam, ñam, ñam. Agur. Impresionante, están tan buenos que sale un pitido del fondo de la olla como tipo guitarra.